Me disculpan de antemano porque yo también ando un poco enfermo de la garganta, entonces si de repente comienzo a toser, pues ya saben qué es. Ahora en esta semana recordé mis años más tiernos y mozos, no hace mucho. En 1982 mis papás nos llevaron a la escuela bíblica de vacaciones de la Iglesia Bíblica de Guadalajara, y en ese año conocí a Mario del Río, que ahora es pastor de la Iglesia Bíblica de Federalismo. Él se convirtió de hecho en esa escuelita bíblica de vacaciones, y de ahí comenzamos una amistad muy, muy interesante que perdura hasta el día de hoy, gracias a Dios. Y en 1987 nosotros, jóvenes, ilusionados, llenos de ilusiones y sueños, me imagino, asistimos a un campamento. Entonces, por eso, precisamente ahora que los jóvenes fueron de campamento, alguna vez yo también fui de campamento, y estuvimos en La Roca. Para quien lo conozca, pues en ese momento era agreste, era totalmente árido y no había nada al lado izquierdo, era el predio de La Roca y nada más, ¿no? No había alberca en ese momento y solamente existía el dormitorio que está enfrente del comedor, no el de este lado, sino el frontal, ¿no? Entonces a mí con las actividades de jóvenes me invitaron a ser parte del equipo que trabajaba, ¿no? Y me pusieron con Ariel, justamente. De hecho, mi relación con Ariel comenzó más o menos en esa época, ¿no? Y estábamos en programa, entonces nosotros nos dedicamos a levantar gente, a hacer la programación de los juegos y todo este tipo de cosas. O sea, el ánimo el alma de la fiesta, como luego dice haciendo ese tipo de cosas. Pero bueno, ahí estábamos. Hermanos, terminé tan cansado, que ya como la tercera o cuarta semana, porque eran 4 o 5 semanas de campamento por ahí, estaba lloviendo tan fuerte en una noche. Mario puso su sleeping ahí y yo puse mi sleeping del otro lado. Había goteras en el techo, hermanos. Nos caían goteras y no nos despertábamos. Así de cansados terminamos en esa época, ¿no? Sin embargo, guardamos muy buenos recuerdos también de esa época. ¿Por qué? Porque finalmente vimos muchos jóvenes de nuestra iglesia, particularmente, nacer de nuevo a través de la exposición del Evangelio y crecer y madurar, y muchos de ellos ahora son ministros en otros países o en este país, y algunos de ellos son misioneros, otros son maestros de instituto. Entonces, muchachos, pues finalmente el hecho de que ustedes vayan a un campamento o asistan a la iglesia, ¿no?, es muy importante, y es muy importante porque el Señor puede ser que les esté llamando a una tarea mucho más retadora de lo que pudiera ser su vida el día de hoy, ¿no? Quizás de ese grupo de jóvenes de la iglesia salgan ministros, salgan misioneros, salgan maestros. Ahora Facundo se va a estudiar. Entonces, ese es lo hermoso del grupo de jóvenes, ¿no? Ver cómo el Señor trabaja a través de nuestras vidas y cómo fortalece la iglesia a través de ese trabajo, ¿no? Del grupo de jóvenes de donde yo vengo, en su momento éramos 80 jóvenes, imagínense, solamente el grupo de jóvenes. De jóvenes mayores, porque todavía había un grupo de jóvenes más de menos edad. Y de ese grupo de jóvenes, como les recuerdo, les insisto, salieron maestros, misioneros, un grupo de gente que ahora sirve al Señor con devoción y alegría, ¿no? Entonces, este tipo de actividades para los papás es importante también que ustedes los apoyen, que apoyen este tipo de cosas que tienen que ver con la iglesia y más que otra cosa con la palabra de Dios, ¿no? El Señor recogerá el fruto, el Señor es el que siembra la semilla y al final Él recoge el fruto, ¿no? Entonces, no se desalienten, oren por los muchachos, oren por la iglesia, oren por ustedes mismos, y que el Señor nos asista en todo lo que hacemos, ¿no? Vamos a bueno, además quisiera que oráramos también por la salud de nuestro hermano Memo, por la familia Ferrer también, que el Señor les asista, y no sé si tengan alguna otra oración por algún enfermo que ustedes quieren que oremos una vez. Cierto, estaba pensando que es entre nosotros más ahorita. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué no? Palabra. Vamos a ver. Señor Dios Todopoderoso, Rey del Universo, te doy tantas gracias por este día. Agradecemos tu presencia en nuestras vidas y tu santidad, Señor, y tu bondad. Ahora, Señor, te suplicamos mucho por la salud del agua,
Te suplicamos que nuestra hermana pueda sentirse fortalecida y ver tu propósito, Señor, en todas las cosas que le suceden. Te suplicamos por la mamá de Sabrina, Señor, que tú le llames, Señor, a la salvación, que tú le rescates y que finalmente esta enfermedad sirva para tu gloria y tu gloria, tu honra y tu gloria. Te suplicamos también por nuestro hermano Memo, por su recuperación. Te suplicamos que no se desespere, que también en este tiempo donde él puede estar quieto, reflexione acerca de ti. Y te suplicamos mucho por la familia Ferrer. Te suplicamos, Señor, por salvación en esa casa, pero también porque tú proveas, Señor, y que ellos puedan ver tu gloria, Señor, a través de la provisión diaria. Te damos gracias por tu amor, en el Señor Jesús. Muchas personas, y más en esta modernidad, de alguna forma tienen un cierto desdén por el Antiguo Testamento, o cierto misterio, o de alguna forma piensan que no, al Antiguo Testamento no tiene una actualidad práctica, ¿no? Entonces, a mí particularmente me gusta mucho, ¿no?, el Antiguo Testamento. Es difícil de leer, sí. ¿Por qué? Porque finalmente estamos hablando de usos y costumbres del mundo antiguo, ¿no? O la cultura oriental, ¿no? No hay que perder de vista que el pueblo judío es un pueblo oriental, tal cual, ¿no? Y es su filosofía, su forma de pensar, tiene que ver con el mundo oriental. Un ejemplo muy práctico, las genealogías, ¿no? Vienen genealogías de reyes o de profetas, o en el caso de Mateo capítulo 1 o Lucas capítulo 2, genealogía de nuestro Señor Jesús. Para nosotros no tiene ningún sentido en el mundo occidental, ¿no? Sin embargo, para el mundo oriental tiene mucho sentido, y le voy a poner un ejemplo. Hay un autor que se llama Rabbi Zacarías, que él hace libros, y una vez hizo un libro que más o menos una especie de diálogo entre Mahoma y Jesús. Entonces él tiene un amigo musulmán y le presentó el libro, y en el primer capítulo presenta a Jesús. Rabbi Zacarías es hindú, ¿sí? Ahora, cuando le pregunta su opinión sobre el libro, le dice: pues este libro no me dice nada a mí, porque yo no sé de quién es hijo esta persona, ¿no? Es ahí donde entonces Rabbi Zacarías entendió que la genealogía para el mundo oriental, particularmente de esa zona del mundo, tiene mucha importancia. El Antiguo Testamento es muy importante, es muy importante, porque también vemos de alguna manera el Evangelio de nuestro Señor Jesús ahí. Y el Antiguo Testamento tiene que ver con nuestro Señor Jesús de alguna forma, ¿no? Y tiene que ver con Dios, tiene que ver con la buena noticia de que el Señor escogió un pueblo y que de ese pueblo iba a levantar un rey, y que ese rey iba a ser el salvador de la humanidad, y ese rey adicionalmente viene de nuevo y va a implementar un reino. Esa es la importancia del Antiguo Testamento. Nos vamos a centrar en el libro de Amós, si fueran tan amables. Amós, que está después de Joel y poco antes de Jonás y Abdías. Amós capítulo 1 versículo 1 dice: las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Aquí están ubicando a Amós, y Amós era un hombre un poco singular, porque él se dedicaba a ser pastor. Ahora, la palabra que se usa para pastor aquí más bien tiene que ver con aquel hombre que se encarga de encontrarle esposos y esposas a las ovejas, para que se junten y procreen más ovejas. Ese era el trabajo de Amós, ¿no? Y de alguna forma ese trabajo no era bien pagado y bien remunerado, pues porque en alguna ocasión un rey mandó a un pastor similar a hacer un trabajo, pero para tener 100,000 ovejas. Entonces él tenía que hacer la planificación de todo esto. Pero además de todo esto, Amós era boyero. O sea, boyero quiere decir que él iba y recolectaba bayas de los arbustos o de los sicómoros y las vendía, ¿no? Entonces era un hombre, básicamente un hombre de campo. Ahora, fíjese que dice que vino palabra del Señor, versículo 1, en los días de Usías. ¿Recuerdan quién era el rey Usías? Acuérdense que vimos casi todo un año acerca de los reyes. Y el rey Usías era un rey que de alguna forma hizo lo recto delante de Dios. Él subió al trono cuando tenía 16 años. Y dice que reinó 52 años sobre Israel, ¿no? Ahora, es interesante ver que en los días de Usías, él buscaba el rostro de Dios, y el reino de Judá, particularmente el del sur, recordar que se dividió el reino dividido, se extendió la riqueza y la prosperidad de Israel. Sin embargo, llegó un punto, ya al final de los días de Usías,
que él se enalteció en su corazón y quiso ofrecer incienso dentro del templo. Sin embargo, los sacerdotes se lo impidieron, él se molestó y justo cuando iba a golpear a un sacerdote, ¿qué cree que pasó? Le cayó lepra. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Ahora, Jeroboam no es el mismo Jeroboam del reino de cuando inició la división del reino. Este es Jeroboam II. Jeroboam II era depravado como su padre, y de hecho lo comparan con Jeroboam. ¿Se acuerdan que Jeroboam, justo cuando el reino se dividió, inventó una religión? Se agarró unos becerros de oro, los fundió, los puso en una pilastra y comenzó a hacer todo un rito. O sea, hasta tenía iniciativa el hombre. Entonces, hizo eso, inventó una nueva religión, pero arrastró en esa idolatría ¿a quién? A todo el pueblo de Israel. Jeroboam II siguió los mismos pasos, era un hombre perverso propiamente. Sin embargo, Israel prosperó, había mucha prosperidad y comenzó a extenderse las fronteras hacia el norte, hacia Siria y hacia Transjordania, del otro lado del Jordán, pero la parte norte. Dice que Asiria empezó a tener tratos con Asiria, ¿no? Justo antes de que Asiria tomara por asalto a Siria propiamente. Había tal condición en Israel, el reino del norte, en ese momento, que ellos sentían que la prosperidad venía de parte de ¿quién? De Dios. Y ellos comenzaron a enaltecer su corazón, a crear monumentos inútiles, a tener una vida aparentemente piadosa y a descender moralmente hasta el punto, dice la palabra de Dios, que los padres, era una costumbre regular que los padres y los hijos tuvieran la misma mujer. A ese punto, ¿no? Ahora, muchos de ellos en ese camino de prosperidad pensaron, o de alguna forma asimilaban, que aún a pesar de todo, el Señor estaba con ellos. Asociaban la prosperidad con la bendición de Dios, que es un error muy común aún en nuestros días, ¿no? Nosotros pensamos que porque nosotros, o muchas personas piensan, inclusive se predica en los púlpitos, que la prosperidad de alguna forma tiene que ver con Dios, y es cierto hasta cierto punto. El punto es que no necesariamente la persona que es próspera tiene la bendición de Dios, y no necesariamente la persona que no es próspera no tiene la bendición de Dios. Hay que recordar que todo lo que somos le pertenece al Señor, y finalmente nosotros somos instrumentos de su gloria, nada más, ¿sí? Bueno, nos vamos a centrar en Amós, capítulo 1. Vimos la palabra de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa que profetizó acerca de Israel. Como decía, cuando Israel se engrandece, si usted se da cuenta de dónde está Israel, de alguna forma está entre Egipto, que era una de las potencias económicas, y Asiria, que era la otra potencia de su mundo. Haz de cuenta que hubiera un país entre Estados Unidos y Europa. Entonces, si hubiese un país en medio, ¿qué es lo que tendría que pasar por ese país? Por rutas comerciales, ¿no? Tendrían que estar comerciando a través de ese país. Eso es lo que sucede con Israel, y esa importancia estratégica de Israel. Pasaban las rutas comerciales entre los árabes, entre los egipcios y los asirios, todos pasaban por Israel. Entonces ellos cobraban impuestos y se empezaron a engrandecer. Dice que inclusive llegaron a hacerse muy ricos, y fíjense lo que dice el capítulo 3, versículo 15. Dice: y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas. O sea, ellos comenzaron a edificar casas, y no solamente casas, sino que casi eran palacios. Yo no sé cuánto costará el marfil, el kilo de marfil, pero de alguna forma había casas que tenían molduras de marfil. Así de ricos eran. Y no tenían una, sino tenían varias casas. Así de próspero era Israel en ese momento. Ahora, sin embargo, ellos comenzaron a ser indolentes, indulgentes con ciertas cosas, y a los pobres pervertían el derecho. Dicho de otra forma, ellos iban a los tribunales, y los ricos pues le daban un incentivo de productividad al juez, de alguna manera, y siempre fallaba a favor de ¿quién? Del rico. Y de alguna forma ellos se hacían de más propiedades a través de ese hecho. Y no solamente eso, sino capítulo 2, versículo 6, y que yo lo leo: así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero ¿a quién? Al justo, y al pobre por un par de zapatos. Dicho de otra forma, que la esclavitud por deuda era una costumbre regular. O
sea, ¿tú no puedes pagar la deuda? Pues no, no puedo. Ahora, desde entonces, tú y tu familia son ¿qué? Mis esclavos. ¿Se da cuenta? Hasta ese punto llegó la avaricia y la ambición de estas personas, ¿no? Y evidentemente, pues como ya lo había mencionado, sus estándares morales empezaron a descender, ¿no? De tal manera que un padre y un hijo compartían, como una costumbre regular también, a la misma mujer. Esa era la condición de Israel. Pero paradójicamente sucedía otra cosa muy interesante. Capítulo 4, versículo 7. Bueno, desde el versículo 4 dice: id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad y publicad ofrendas voluntarias, pues así lo queréis, hijos de Israel, dice el Señor. Versículo 7: también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover, sobre una parte llovió y la otra parte sobre la cual llovió se secó. Dice: y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban, con todo no os volviste a mí, dice el Señor. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? De alguna manera, los israelitas no solamente eran prósperos e hipócritas, no solamente pervertían el derecho, no solamente sus estándares morales habían sido demasiado bajos, sino que además eran personas religiosas. Usted dice: ¿cómo? Sí. Betel en ese momento, Betel, que quiere decir casa del Señor, o la casa de Dios, en ese momento era un centro religioso muy visitado. Y según lo que hemos leído, ellos presentaban sacrificios, presentaban ofrendas, alababan a Dios, entre muchas comillas, con mucho estruendo en Betel y en Gilgal. Pero ahí no estaba Dios. ¿Se da cuenta? No estaba Dios en lo que ellos estaban haciendo. ¿Y qué aplicación práctica puede tener eso para nuestros días? Mucho. Porque así somos normalmente. Nosotros podemos pensar que llevar una vida más o menos moralmente recta es suficiente. O podemos pensar que yo me dedico a mi trabajo, prospero en mi negocio, bueno, de vez en vez pues tengo que dar mordiditas al municipio, por lo que sea, perder todo el derecho, no va a pasar nada. Total, yo soy diácono en la iglesia, o asisto a la iglesia, o vengo al grupo de jóvenes, religiosamente, y hasta puntualmente. Es más, yo acomodo las bancas. Pero puede ser que su corazón esté tan lejos de Dios como los israelitas. Ahora, fíjense, esta es la introducción a lo que vamos a ver. Vamos a Amós capítulo 5, que es donde yo quiero centrarme, ¿no? Dice: oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Palabra de lamentación es una especie de esquela. Una palabra de lamentación se decía cuando había un funeral. O sea, cuando hay un funeral, ustedes recordarán que dice: pues este hombre fue un buen hombre, bla 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 bla. En este caso, fíjense lo que es la hoja de lamentación: cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más, fue dejada sobre su tierra y no hay quien la levante. La lamentación tiene que ver con que la pureza de Israel fue violentada y no hay quien lo socorra. ¿Qué es lo que trata de decir Dios aquí? El rostro de Dios se apartó de la nación, y eso es muy terrible. ¿Por qué? Porque hay un decreto de Dios. ¿Contra quién? Contra este pueblo. Un decreto de Dios que se va a cumplir. Indefectiblemente, de alguna manera se va a cumplir. Hay un juicio y un decreto de Dios ya listo y preparado para esta nación. Dice el versículo 3: porque así ha dicho el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Aquí comienza el juicio y dice: ustedes van a salir a campañas, todas sus campañas han sido victoriosas hasta ahora, pero cuando ustedes salgan por 1000 soldados, ¿saben cuántos van a regresar? 100.
Y si ustedes salen con 100 soldados, ¿saben cuántos van a regresar? 10. Y comienza el juicio. Dice, me voy a saltar el 4, dice el 5. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será ¿qué? Deshecha. Hay juicio, va a haber destrucción, el pueblo va a ser deshecho. La destrucción está en la puerta y no hay quien te ayude. Versículo 12, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Hay un juicio, hay un decreto, y ese decreto de Dios se va a cumplir. Este libro se escribió más o menos 700 años antes de la venida de nuestro Señor Jesús. Este libro, esta profecía se cumplió de alguna forma, tiene un doble cumplimiento. ¿Cuándo? Cuando los asirios llegaron y arrasaron a toda la nación y se la llevaron cautiva. A todo Israel arrasaron. Samaria no quedó piedra sobre piedra, todo fue deshecho. Gilgal y Betel fueron totalmente destruidas, y no hay quien les ayudó. Y cuando estuvieron en Asiria, esa parte de Israel se perdió porque se mezcló con otros pueblos. Son los que ahora se conocen como los samaritanos. Sin embargo, fíjense lo que dice el capítulo 4. Pero así dice el Señor a la casa de Israel: buscadme en qué y veréis. Hay un decreto superior sobre toda la nación de Israel, este pueblo. Ellos van a ser juzgados, van a ser raídos de la tierra. Sin embargo, individualmente el Señor hace un llamamiento. Todos aquellos individuos de Israel que quieran salvación, búsquenme. ¿Y qué va a suceder? Y vivirán. ¿Se da cuenta? Fíjense lo que dice el versículo 14: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque el Señor de los ejércitos estará con vosotros como decís. O sea, como ustedes ahora están diciendo, pero que no es cierto. Solamente buscando a Dios, buscando el rostro de Dios, es cuando el Señor va a estar con ustedes realmente. Dice, versículo 16: por tanto así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos: en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán: ay, ay. El labrador llamará al lloro, y endecha a los que sepan endechar. Ahora fíjense lo que dice el versículo 18: ay de los que desean el día del Señor, porque ¿qué queréis este día? ¿Para qué queréis este día? Será de tinieblas y no de luz. El día del Señor, dentro de la cultura judía, tiene que ver con el día en que va a venir el Mesías a salvar. Cuando el Mesías va a venir a implementar un reino divino. Sin embargo, aquí el profeta le está diciendo: ustedes, en la condición en la cual están ahora, ustedes, el pueblo que ya fue decretado que va a ser barrido de la tierra, ¿por qué piden el día del Señor? Porque para ustedes ese día es que destrucción. La semana pasada mi hijo Benjamín, el más chiquito, ya ven que es medio ocurrente, estaba Abigail en la casa y se nubló el cielo, ¿no? Entonces Benjamín llega corriendo con su optimismo y su sonrisa de siempre y dice: les tengo buenas noticias. ¿Qué? Va a llover. Sin embargo, para Abigail particularmente dijo: ay, o sea, para ella eran malas noticias. ¿Por qué? Pues porque ella quería salir a jugar afuera, ¿no? Un hecho, dos perspectivas. El día del Señor, un hecho, dos perspectivas. Para unos es un día de bendición, para otros es un día de horror. ¿Por qué? Ponga su dedo ahí, vamos a Mateo capítulo 24. Fíjense, 24:1. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. El templo fue reedificado 2 veces y después remodelado por Herodes. El templo de Herodes
pues ya no era tan similar al templo de Salomón. Sin embargo, era un edificio muy fastuoso, ¿no? Como estaba hecho de cantera amarilla y había unos pasillos subterráneos, la idea era, y había ciertos ribetes de oro ahí arriba, que uno al ir subiendo por la escalinata, el sol va de frente, se deslumbraba, ¿no? Esa era la idea, ¿no? Y era un edificio central y había varios edificios alrededor. En ese momento estaban los discípulos, pues no sé qué estaban pensando, o qué estarían pensando, resumiéndole al Señor, o comentando la grandeza del templo, o a lo mejor estaban impresionados igual, ¿no? Pero fíjense lo que dice el Señor: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, ahí entran en shock. Y todo el capítulo 24 comienza a relatar los hechos del final. Dice el versículo 20: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, está hablando que va a haber 7 años de tribulación, nuestro Señor, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Usted imagínese, estamos ya en el último día de la tribulación, la tierra se estremece, las luces se apagan y vemos algo muy, muy importante. Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo perdón. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Es decir, están los ejércitos en una guerra, porque de alguna forma la gran tribulación trata de una guerra mundial. Ven la señal del Hijo del Hombre porque hay una invasión que viene del cielo. Viene nuestro Señor Jesús con toda su gloria. Ustedes recordarán que cuando Saulo iba el camino hacia el Damasco, la luz, la gloria de nuestro Señor Jesús que le sobrevino fue mucho más fuerte que la luz del sol. Ahora usted imagínese aparecer, abrirse las nubes oscuras con relámpagos y rayos, y a la cabeza de un ejército viene el Señor Todopoderoso, y con él viene ¿cuánto? Una multitud de miles de millones de ángeles y santos. Así, miles de millones de seres angelicales y santos. Bueno, ¿qué hacen los ejércitos? Ven eso, han visto tantas películas de invasiones de extraterrestres, se juntan y van a guerrear en contra de quién, de esa invasión. Dice que previamente, Apocalipsis 19, un ángel va a convocar a las aves de rapiña, y muchos de los generales y los soldados que estén en el campo de batalla van a morir por eso. Y los que no, ¿qué es lo que va a suceder? Van a morir con la espada que sale de la boca, que es la palabra de Dios. O sea, la voz potente de Dios es tan fuerte que todos van a caer muertos. ¡Bum! ¿Qué es lo que va a suceder en ese entonces? El Hijo del Hombre es una figura mesiánica, es un ser celestial, según Daniel capítulo 9. Por eso cuando Jesús decía: yo soy el Hijo del Hombre, agarraron piedras porque están entendiendo: pues tú eres un ser celestial. El Hijo del Hombre es un ser celestial. Viene, pone su planta sobre el monte de los olivos, la tierra se estremece por la gloria del ser que está parado ahí, y se hace un valle, y ahí desciende toda la gloria. Ahora, Jesús, nuestro Señor Jesús, en ese momento no viene a perdonar, no viene a poner su vida por los demás. En ese momento el Señor no viene para que le supliques, el Señor viene a reinar. Así. ¿Y quiénes son los que van a participar del reino de Dios? Fíjese, vamos a Apocalipsis capítulo 19 y 20. Capítulo 4: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los quienes, decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, sino eran siervos de quién, siervos del Dios Todopoderoso, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo ¿cuánto? 1000 años. Ellos son los que van a entrar en el reino de Dios. Todos aquellos santos que murieron anteriormente también van a participar de esta primera resurrección, y los que no, apartados. ¿Y quién va a resistir el nombre de Dios?
¿quién va a resistir la presencia de Dios? ¿Se da cuenta? Es tan fuerte la gloria de Dios que dice que después de esos 1000 años Satanás va a ser soltado, va a haber una especie de insurrección, pero el Señor no se va a meter en complicaciones. Palabra de Dios, cae fuego del cielo y los consume a todos. Después de eso dice que la gloria de Dios es tan potente, que ya no va a encontrar lugar para el cielo y la tierra. Y el Señor va a recrear el cielo y va a recrear la tierra. El universo va a ser hecho de nuevo. Como bien dijeron, la creación gime a una por su salvación. Y el Señor ahí va a hacer cielos nuevos, tierra nueva. Y dice que ahí vamos a reinar con Él y vivir con Él ¿cuánto tiempo? Por siempre. Por siempre. Sin embargo, no para todos eso es una buena noticia. ¿Por qué? Porque dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo de Dios. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos. ¿Cuáles muertos? Los grandes y los pequeños, de pie ante Dios. ¿Por qué de pie? Porque ya no hay manera de que ellos se postren delante de la gloria de Dios. Todos los que participan en este juicio están condenados. Todos. No van a escapar del juicio de Dios. Es un decreto de Dios. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos, no tienen derecho a la gloria de Dios. Y estas personas no tienen derecho a la gloria de Dios. No pueden estar delante de ella. Dice, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó a los muertos, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago. Se da cuenta que a partir de que el Señor viene a la tierra ya no hay más muertos creyentes. Los que participan del milenio no van a morir. Y aquí la muerte y el Hades fueron echados definitivamente. Dice, esa es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida, los que están participando de este juicio de todos los tiempos, los que murieron en el mar, los que murieron en el aire, los que murieron incinerados, los que murieron quemados, los que murieron ahogados, los que murieron de una enfermedad, lo que sea, que no eran creyentes, todos ellos de pie delante del trono de Dios, todos fueron echados al agua de fuego. ¿Se da cuenta? Así Dios juzga la rebelión. ¿Así vamos? Ese es el Dios de la Biblia. Hay un decreto. Todos pecaron. ¿Se da cuenta? Igual que Amós, todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Sin embargo, hoy, el día de hoy, aún hoy, podemos tomar parte de la promesa de Dios. Nuestro Señor Jesús vino hace 2000 años antes, más o menos, años más, años menos. Y Él vino para entregar y dar su vida en rescate de ¿quién? De muchos. ¿Se da cuenta? Es lo mismo. Hay un decreto general de Dios que se va a cumplir. Hay un juicio de Dios que se va a cumplir. Pero hay una vía de escape hoy. Habrá un día que el Señor venga y ya no hay posibilidad. No hay posibilidad de huir. ¿A dónde huiremos de su Santo Espíritu? Dice que si aún nosotros descendiésemos en el Señor, aún ahí estás. ¿Qué juzga Dios? La rebelión. Si ustedes se dan cuenta en Amós, muchos de ellos tenían ídolos, a Moloch. De alguna forma, Dios quiere, desea y exige que el único Dios que tú adores es ¿quién? Es Él. Y si nosotros comenzamos a tener nuestros propios tabernáculos a Moloch, y usted dice, bueno, yo no soy idólatra. Por supuesto que somos idólatras. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestros corazones es idolatría. Todo. La televisión,
el novio, los estudios, mi sed de superación personal o mi sed de ser exitoso. Todo eso es idolatría. Que puede ser los hijos, también pueden ser idolatría. Mi esposo, mi esposa pueden ser idolatría. La ambición por el dinero es idolatría. La ambición por gloria personal es idolatría. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Porque finalmente, de alguna manera, lo que estoy diciendo es: yo soy tan sabio y soy tan poderoso que soy digno de vivir la vida como mejor me plazca, sin la presencia de Dios. Eso es lo que juzga a Dios. Porque nosotros fuimos creados como entidades adoradoras, y no al mundo, y no a Satanás y sus deseos, sino a quién? A Dios. A Dios. Fíjense lo que dice Lucas, por favor. Mateo capítulo 4, por favor. No, perdón. Mateo capítulo 4. Versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que trataba de decir? Lo siguiente: el día del Señor, el día que el Señor que deseaban tanto la gente de Israel en los tiempos de Amós, se ha acercado. El día del Señor viene. Cuando venga el día del Señor, no hay oportunidad de salvación. Hoy sí la hay. Arrepiéntete. Es lo que está diciendo Jesús. Arrepiéntanse. En Lucas dice no solamente que se arrepientan, sino que además que crean en el Evangelio. La palabra arrepentimiento luego ha tenido connotaciones equivocadas porque la confundimos con remordimiento. Remordimiento es: ay, bueno, pequé, ni modo, soy débil, me siento muy mal, continúo mi vida. La palabra arrepentimiento no es eso. La palabra arrepentimiento viene de la palabra griego metanón. No me gusta decir mucho las etimologías, pero es importante porque de alguna forma tiene que ver con cambio. La palabra metamorfosis es un cambio de naturaleza o de forma propiamente. La palabra metanón tiene que ver con un cambio de mente. El arrepentimiento no es solamente sentirte mal por el pecado, sino hacer algo al respecto. Cuando el Señor decía que nosotros hagamos frutos dignos de arrepentimiento, tenía que ser con un cambio de conducta, un cambio de pensamiento. Y el punto aquí tiene que ver con esto. ¿Por qué arrepiéntanse? ¿Por qué cambian su mente? Porque no creían en el Mesías. Pensaban que este hombre no tenía nada que ver. ¿Cómo puede ser un Mesías que sea errante, que sea vagabundo, que finalmente sea de alguna forma hijo de un carpintero? Y él dice: arrepiéntanse. ¿Crean en quién? En mí. Cambien su forma de pensar. Valoren lo que yo soy. Valoren quién es Dios. ¿Se dan cuenta? Porque al final de todo este tiempo, de esta obra redentora de nuestro Señor Jesús, la obra redentora de Jesús tiene que ver con eso propiamente. Con que en este momento, en esta época, el Señor nos da oportunidad de escapar de la ira venidera. En esta época, hoy Dios le da oportunidad a usted de escapar. Hoy. Mañana no sabemos, porque mañana viene el día del Señor. Y si mañana viene el día del Señor, nosotros no somos creyentes, estaremos delante de la presencia de Dios. En ese momento ya no hay oportunidad. En ese momento ya no hay oportunidad. Y usted será echado a la fuego por siempre. Hoy es el día de la salvación. Amós dice: buscadme y viviréis. ¿Cuándo? Hoy. Usted puede creer que es una persona religiosa y moralmente buena, como ya lo mencionamos. Eso no nos salva. Lo que usted crea de sí mismo no le importa a Dios, honestamente.
Su autoestima no le importa a Dios. Lo que Él desea es que usted comparezca, que Dios lo llama a comparecer delante de una cruz que cargó el pecado de todos, y en donde están escritas todos mis pecados, todas aquellas cosas por las cuales Dios me acusa a mí. ¿De qué? De rebelión. Y usted tiene que ir a los pies del Señor arrepentido. El arrepentimiento y la fe es algo muy parecido. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, para creer, se necesita arrepentirse. Y después de creer, de tener un nuevo nacimiento, el arrepentimiento continúa, porque el Señor va renovando nuestra mente. ¿Cuánto tiempo? Toda la vida. Toda la vida. Para nacer de nuevo se necesita fe. Pero después del nuevo nacimiento, ¿qué es lo que se produce? Fe. Si el Señor lo llama hoy a comparecer delante de Él, de sus pies, hoy que es día de salvación, obedezca la voz de Dios, pida por su salvación, ruegue a Dios. El Señor lo puede transformar. ¿Por qué? Porque los que participan en el reino de Dios, ¿quiénes son? Como lo vimos la última vez que estuve aquí parado, no recuerdo cuántas semanas. Todos aquellos que son amantes de la justicia, todos aquellos que son pobres en espíritu, todos aquellos que tienen la capacidad de poner la otra mejilla siempre, todos aquellos que son humildes de corazón y son mansos en espíritu, son los ciudadanos del reino. Si usted no tiene esas características, por más bueno que usted sea, no es hijo del reino. Y si no es hijo del reino, está en el lado equivocado del juicio de Dios, y usted va a perecer. Lucas capítulo 13 dice, estaban hablando de unos hombres que habían sido sepultados y de otros hombres que habían sido crucificados por Pilato. Entonces estaba la murmuración de decir, bueno, ¿quiénes pecaron? ¿Estos o sus padres? Y nuestro Señor Jesús dice, no es que ellos hayan pecado más o menos. Si todos ustedes no se arrepienten en sus pecados, moriréis. En sus pecados moriréis. Así que, muchachos, jóvenes, no piensen equivocadamente que asistir a un grupo de jóvenes, ir a un campamento, tirar un palito, para un cambio en sus vidas. Si no está la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, por demás está. Pueden tener mucho ánimo, y no por eso quiero desanimarlos, sino al contrario. Sí, pueden tener mucho ánimo porque vinieron de un campamento, pero el ánimo también, las vicisitudes de la vida lo disipan. ¿Qué es lo que nos hace permanecer? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Si tú vas a un campamento y haces todo un ritual de consagración y todo esto, pero si tú no eres creyente, en tus pecados morirás. Y lo mismo sucede con la iglesia. Puede ser que usted venga a la iglesia siempre y sea un buen cristiano, entre comillas, porque no va al cine, porque se abstiene de 1000 cosas o porque en 1000 cosas. Pero que usted sea moralmente bueno, no lo hace creyente. No lo hace creyente. Y si usted no es creyente, en sus pecados morirá. ¿Se da cuenta? ¿Cómo se identifica el creyente entonces? Todo aquel que reproduce el fruto del Espíritu Santo de una forma milagrosa. No hay una forma de ejercicio espiritual que lo va a hacer practicar esas cosas. El Espíritu Santo hace brotar la vida del interior suyo, y misteriosamente el Señor produce eso, nos cambia, nos regenera. ¿Se da cuenta? Para terminar, quisiera hacer esta reflexión propiamente. Sé que somos muy reiterativos, quizás un servidor es muy reiterativo en este punto, y no con esto yo quiero generar dudas en aquellas personas que son creyentes. Seguramente la persona que es creyente y escucha lo que yo estoy diciendo, lo que va a suceder es que su fe va a ser afirmada y su gozo va a ser fortalecido. Sin embargo, si es mi preocupación
dejar a un lado la parte religiosa, que socialmente es buena, pero que no aprovecha espiritualmente, y llegar a sus corazones, que el Espíritu Santo le habla a su corazón. Puede ser que usted venga en un trasfondo religioso, pentecostal, bautista, católico, bíblico, lo que sea. Si nosotros no nos arrepentimos delante de Dios y creemos al Evangelio por obra del Espíritu Santo, nosotros estamos muertos a nuestros delitos y pecados. No importa que usted venga a la iglesia. Puede pensar usted que hay muchos caminos. Bueno, ¿qué tiene de malo Mahoma o Cristo? ¿No? Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por quién, por mí. ¿Se da cuenta? Ahora, el punto aquí de amor será el siguiente: ustedes serán muy religiosos, ustedes serán muy prosperados por Dios aparentemente, pero su vida diaria no tiene ninguna relación con lo que ustedes dicen que son. No hay tal cosa como nosotros ser tan religiosos y que no sea reflejado en lo que somos día a día. No puede ser que yo llegue a bofetear a mi mujer, venga y me pare aquí. ¿Se da cuenta? No puede ser que yo vaya y patee al niño, a mi hijo, y me pare aquí, o me pare acá a lavar. No puede ser que yo tenga tanto orgullo y me pare aquí. ¿Por qué? Porque no hay fruto aquí adentro. El fruto del Espíritu no es algo que se genera artificialmente, es una obra de Dios, y es para la obra de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, no se equivoque. El mensaje de hoy tiene que ver con afirmar ese hecho. Si usted no es creyente y usted lo sabe en su corazón, pida a Dios si Dios lo está llamando, ruegue por su salvación. Si usted es creyente, afirme su corazón. Nuestra esperanza es muy grande. Un día vendrá el Señor y para nosotros eso es una buena noticia, porque veremos su gloria y lo veremos con toda su gloria, con todos sus ángeles, y vendrá a reinar aquí. ¿Cuánto tiempo? 1000 años en principio, después ¿cuánto? En la eternidad, en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Y todo el sufrimiento que nosotros podamos haber padecido por el nombre de Cristo no tiene parangón con la gloria de Dios. Y no importa dónde estemos. ¿Por qué? Porque Él va a estar ahí. ¿Se da cuenta? Entonces, si usted es creyente, anímese, esfuércese. Las vicisitudes de esta vida pasarán, pero su palabra no va a pasar. Si usted no es creyente, cuidado. El día del Señor se acerca. ¿Usted está preparado? ¿Usted es algo realmente? Vaya Dios. Señor Dios todopoderoso, Rey del universo, te damos gracias porque algún día vendrás, y suplicamos, Señor, rogamos, deseamos, Señor, que vengas pronto. Deseamos ver tu gloria, deseamos, Señor, gozarnos con tu presencia en la vida, en este mundo, Señor. Te suplicamos, Señor, que tú vengas pronto conforme a tu propósito. Y ahora, Señor, te suplicamos por aquellos que no son creyentes, te suplicamos que tu Espíritu, Señor, les llame, que tu Espíritu los convoque, Señor, a tu cruz, que ellos puedan venir, hincar su rodilla, humillar su corazón, arrepentirse delante de ti. Te suplicamos también por los creyentes, Señor, que tú nos hagas crecer, Señor, que nos hagas multiplicar su fruto, pero sobre todo, Señor, que nos ayudes a permanecer, Señor, permanecer en ti. Solamente tú nos puedes hacer permanecer, y te suplicamos, Señor, que en esa permanencia nosotros, aún a pesar de lo que podemos sufrir en esta vida, por tu nombre o por la vida misma, al final de todo veremos tu gloria, Señor. Te damos gracias por tu amor, en el nombre de Jesús.